Siento que me estoy volviendo loco cuando tú me miras, cuando tú me miras. Siento que yo estoy tocando el cielo cuando me miras, mi dulce niña. Esa, Paraguayete. ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Paraguayete TV, un programa más nuevamente con todos ustedes. Ya estamos en el programa número 13, a quien les saluda cordialmente su amigo Ariel Articanava. Gracias a las personas que nos siguen en las redes sociales, le dan like a nuestra fanpage, también nos siguen en el Instagram y también por supuesto se suscribieron y se siguen y se seguirán suscribiendo a nuestro canal de YouTube Paraguayete TV. Programa número 13 ya, y hoy un super programa con invitados realmente de lujo, dividido en 3 bloques. Una entrevista virtual como corresponde, como siempre lo seguimos haciendo desde que empezó toda esta cuarentena y pandemia. Aún así seguimos y deberíamos seguir cuidándonos, así que quédate nomás en tu casa, no salgas por salir, ¿verdad? Es un pequeño consejo desde Paraguayete TV. Bueno, decía, entrevista virtual, también una super biografía de un gran artista y en el último bloque el videoclip de la semana. Bloque número 1, sin tanto preámbulo, ya vamos a comenzar nuestro programa con la super entrevistada del día de hoy. Pero antes te quiero dar un consejo. Por supuesto, este bloque es presentado y auspiciado por Electrosystem. Electrosystem, electricidad e iluminación, materiales eléctricos industriales y de iluminación, tableros, conductores, arrancadores, pararrayos, fusibles, ventiladores, aire acondicionado, etc. Contacto al 0985 44 10 31. Electrosystem. Muchas gracias, Electrosystem, electricidad e iluminación. No te olvides de suscribirte y darle like, ¿sí?, en su página de Facebook. Sí, darle like, Electrosystem, y ahí te enterás de todas las novedades. Saludos para mi amigo Reinaldo Manuel y todo el gran equipo de Electrosystem. Una gran invitada al día de hoy nos toca compartir, y también una maravillosa canción va a interpretar en el final de la entrevista virtual. Gaby Cañete, una actriz, ella es cantante y también empresaria, porque tiene también un super negocio. En cualquier momento vamos a estar comentándote seguramente aquí en Paraguayete TV. Gaby Cañete, muchísimas gracias por acceder a esta nota, y bueno, le dejamos con Gaby Cañete y que disfruten de esta maravillosa artista. Mi vida musical y teatral arranca a los 13 años con una obra de teatro que se llamó Lori en Vacaciones, con Lori Anderson. Equipo Teatro, que es la compañía de mi papá, hicieron un casting para un musical, me presenté y quedé. Y desde ahí que no dejé de hacer nunca más teatro. Realmente influyó demasiado. Creo que si hay algo que le voy a agradecer toda la vida es que me haya mostrado el mundo del arte y que me haya permitido también hacer desde chiquitita lo que tanto me gusta, ¿verdad? Yo decidí hacer teatro y música y en ningún momento me dijo no hagas o estudia primero algo y después métete en el arte o cosas así, o toma como hobby, no. Desde el momento en que yo decidí hacer teatro y música, él me apoyó, así que influyó muchísimo su apoyo y influyó también que me haya mostrado el teatro desde muy pequeña. Yo me quedo aquí, lloverá y ya no sé. Bueno, yo desde que terminé el colegio me dedico plenamente al arte. Yo lo tomé como una profesión y no como un hobby. Y me encantaría que todos los artistas realmente lo tomen como profesión, pero de eso depende mucho también del apoyo del público, depende mucho del apoyo del gobierno
para que los artistas nos sintamos un poco más valorados y respetados y podamos vivir dignamente como nos merecemos. El cine nacional está creciendo súper bien, creo que hay muchas películas muy buenas, hay actores y actrices muy buenos dentro del audiovisual, así como productores, directores, escritores. Hay muchos jóvenes talentosos que se están formando en la carrera de audiovisual, así que creo que vamos por muy buen camino. Y ojalá que muy pronto algún canal le vuelva a dar participación a las series nacionales, a la telenovela nacional. Ojalá que pronto podamos disfrutar de una novela nacional como La Doña, que yo fui parte de esa novela hace unos cuantos años atrás. Pero deseo con el corazón de que vuelva la ficción a Paraguay. Hay muchos grupos nacionales muy buenos, influyentes, muchos grupos que arrancaron y crecieron, como por ejemplo Los Cachiporros, que son geniales y que se mantienen. A mí me encanta Andrea Balobra, me encanta Dani Mesa con Tierra Adentro, también me gusta como cantautor Pablo Venegas, Susan Saldívar. Son cantantes que realmente inspiran y están ahí, luchando siempre en la música. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado y ya lo ves. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Seré la gata y bajo la lluvia y maullaré por ti. Amor, lo sé, no digas nada de verdad. Si ves alguna lágrima, perdón. Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte y ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata y bajo la lluvia y ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata y bajo la lluvia y maullaré por ti.